Nadie sabe con certeza cuándo comenzó la historia. Algunos dicen que fue una noche de tormenta, cuando los cuervos sobrevolaban el torreón del viejo palacio de verano y la luna se ocultó tras un velo de nubes, como si no quisiera presenciar lo que iba a ocurrir. Otros, y los más ancianos del pueblo, aseguran que todo se selló con una sola lágrima, derramada por una mujer cuyo amor desafió a la sangre, al deber y a Dios mismo. Pero todos coinciden en algo. Aquella historia cambió destinos, destronó mentiras y reveló que no hay linaje más fuerte que el del corazón. En un rincón olvidado del reino de Castilla, al fondo de una biblioteca polvorienta y sellada con cadenas de bronce, reposa un diario encuadernado en terciopelo azul. Su contenido ha sido guardado en secreto durante generaciones, pues no narra hazañas de guerra ni conquistas políticas, sino algo aún más peligroso: el poder de un amor que osó enfrentarse a la corona. Escrito con caligrafía elegante pero temblorosa, cada palabra lleva la tinta de una mujer que ya no era joven cuando lo escribió. Su nombre apenas se menciona, salvo en una página rota, donde solo se alcanza a leer: para quien herede mi sangre, que sepa quién fui antes de que me arrancaran el apellido. Y así comienza el testimonio de Leonora de Alencastre, noble de cuna, educada en los principios de la realeza, pero condenada por amar a quien nunca debió cruzarse en su camino. La tinta se oscurece al iniciar el primer párrafo, y se escucha, en la voz del recuerdo, el eco de su confesión. Dicen que fui una mujer soberbia, orgullosa, distante como el mármol de los palacios donde me criaron, pero no nací con corona. La corona la pusieron sobre mi cabeza el día en que decidí amar sin permiso, y esa decisión me desheredó, pero me hizo libre. Los primeros recuerdos de Leonora se mezclan con el olor de los lirios del jardín sur, donde pasaba horas recitando poesía, rodeada de damas que no la comprendían y criadas que bajaban la mirada al verla. Su madre, doña Constanza, era una mujer de rostro severo, labios siempre apretados como si contuviera una maldición, y ojos que solo brillaban al hablar de linaje, pureza y conveniencia. Una mujer no nace para amar, Leonora, le decía. Nace para asegurar la estirpe. Pero Leonora soñaba con cielos abiertos, caminos sin nombre, y manos que la tocaran sin miedo, no con obediencia. Si eres amante de las historias que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. La primavera en que cumplió 18 años fue la última que vivió como una Alencastre. La familia la envió al Palacio de Verano, en la región de los Altos, una finca aristocrática donde las jóvenes de sangre noble eran alojadas para reposar antes de contraer matrimonio con algún miembro adecuado de la corte. Allá, entre salones de tapices franceses, espejos de cuerpo entero y peinetas de marfil, Leonora comenzó a escribir su diario. No porque buscara consuelo, sino porque ya sentía que el mundo que la rodeaba era demasiado falso para confiarle su verdad. Fue en aquel lugar donde vio, por primera vez, al joven que cambiaría su destino. Aún no sabía su nombre. Solo lo vio entre las sombras del invernadero, de pie, observando una rosa que acababa de abrirse. Tenía las manos sucias de tierra, pero el porte recto de un príncipe. El sol le daba en el rostro, y aunque era evidente que era un simple trabajador, algo en él desentonaba con el resto de los sirvientes. No tenía miedo, no bajaba la cabeza, era libre. Leonora lo miró desde la ventana del ala este, y sin entender por qué, apretó el corazón entre los dedos. El mundo me fue dado en una bandeja de plata, pero él me ofreció la libertad en la palma de su mano. Y yo, que creía tenerlo todo, no había probado jamás lo que era vivir. Ese encuentro, aparentemente insignificante, plantó una semilla en el alma de Leonora, y como toda semilla, empezó a crecer en secreto, a buscar luz, a retorcerse en la oscuridad de un destino escrito por otros. El prólogo termina con un golpe de tinta seca. El diario se cierra. La cámara, imaginaria, en nuestra mente,
Se aleja del libro mientras el polvo se eleva en el aire como un presagio. Y entonces, en voz baja, la mujer anciana que fue Leonora murmura: «Esta es la historia de cómo perdí mi apellido por amor, y descubrí que el sirviente al que entregué mi alma era en realidad el heredero de un trono que nunca pidió». El carruaje avanzaba lentamente entre caminos polvorientos y cipreses centenarios que parecían inclinarse para observar a la pasajera solitaria. Los caballos, de pelaje oscuro como la tinta de una confesión no dicha, resoplaban con fuerza bajo el calor de la tarde. El cochero, un hombre ya entrado en años, no osaba dirigir palabra a la joven que, sentada en el interior del carruaje, permanecía erguida, con el mentón en alto y los pensamientos muy lejos de aquel paisaje rural que la recibía con indiferencia. Leonora de Alencastre, con apenas 18 primaveras y el peso de un apellido que no le pertenecía del todo, se aproximaba al palacio de verano como quien entra a una prisión disfrazada de paraíso. Su madre, doña Constanza, había dicho con voz firme y sin espacio para réplica: «Irás allí para pulir tus modales y atraer un esposo digno. No te necesito aquí cuestionando mis decisiones». Y así, en menos de una semana, sus baúles fueron preparados, su doncella asignada, y su libertad arrancada en nombre del honor familiar. La primera visión del palacio fue como un suspiro contenido demasiado tiempo. La fachada era de piedra clara, con torres bajas cubiertas por enredaderas floridas. Ventanales alargados reflejaban el cielo, y fuentes de mármol murmuraban secretos en cada esquina. Era hermoso, sí, pero había en ese lugar una quietud extraña, como si los muros guardaran historias no contadas y los espejos esperaran rostros que jamás regresaron. Leonora descendió del carruaje sin esperar ayuda. Llevaba un vestido de lino crudo con bordados en hilo de oro pálido, discreto pero imponente. Su cabello, recogido con alfileres de nácar, brillaba bajo la luz del sol. Al verla, varias jóvenes que descansaban en la terraza alzaron la mirada con disimulo. Ninguna se atrevió a saludarla. Las internas del palacio eran todas damas de alcurnia, enviadas por familias que ya no sabían qué hacer con ellas hasta encontrar un partido conveniente. Sonreían poco, reían por compromiso, y hablaban siempre en voz baja, como si cualquier palabra pudiera volverse arma en su contra. Leonora fue conducida por una criada hasta su habitación, un cuarto amplio, con cama de madera tallada, cortinas de encaje y una vista directa al invernadero. Apenas cruzó el umbral, sintió que estaba entrando en un escenario que no había elegido, pero del cual no podría salir sin dejar algo de sí misma atrás. Esa primera noche fue larga. En lugar de dormir, se sentó frente al ventanal y observó la penumbra envolver los jardines. Las sombras se alargaban sobre las rosas dormidas, y el reflejo de la luna se estrellaba contra el cristal como un presagio. Allí, entre los rosales, una figura solitaria se movía con destreza. Era él, el joven jardinero de mirada altiva, el mismo que había visto desde la ventana días antes, durante una visita anterior al lugar. Tenía la camisa arremangada, la piel dorada por el sol, y los movimientos de alguien que no temía al trabajo ni a la vida. Leonora lo observó sin pestañear, como si ver su figura le ofreciera una certeza que ni ella comprendía aún. Era solo un trabajador, un hombre más entre los muchos que servían a la nobleza sin ser vistos, pero había en él una fuerza que desafiaba toda su educación. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se anunció la llegada del duque Hernando de Monteleón, un joven viudo, serio, sin hijos, pero con tierras extensas y sangre purísima. Las internas murmuraron entre sí. Algunas incluso se pusieron en pie para verse en los espejos del corredor, arreglando sus peinados con ansiedad. Pero Leonora no se inmutó. Bebía su té con lentitud, como si estuviera en otro siglo. Las semanas transcurrieron con lentitud amarga. Clases de bordado, paseos forzados, lecturas de moral y etiqueta. Pero cada tarde, al caer el sol, Leonora encontraba la manera de acercarse al invernadero. No hablaba con él,
No se atrevería, pero lo veía, siempre desde lejos. Y ese acto, silencioso e invisible, era su único consuelo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos lavanda, lo vio quitarse los guantes y limpiar con delicadeza las hojas de una orquídea. Sus dedos, aunque rústicos, se movían con la ternura de quien cuida algo sagrado. Fue entonces cuando ocurrió. Él levantó la vista y la vio. No hubo palabras. No hubo saludo. Solo una mirada que duró apenas unos segundos, pero que lo cambió todo. Desde aquel momento, Leonora supo que su estancia en el palacio de verano no sería una espera pasiva. Algo se había encendido dentro de ella. Una certeza sin nombre, un riesgo que estaba dispuesta a correr. Porque en ese palacio de silencios, de reglas y promesas vacías, había encontrado una chispa de verdad. Y aunque aún no lo sabía, ese jardinero sería el principio de su fin, y la llave de su destino. Los días en el palacio de verano transcurrían con la delicadeza de un encaje antiguo, lleno de belleza aparente, pero frágil ante el más mínimo tirón del destino. Leonora de Alencastre, acostumbrada a la rigidez de los bailes en salones dorados y las conversaciones vacías entre nobles ociosos, comenzaba a encontrar en el silencio de los jardines algo más profundo que todo lo que su mundo aristocrático le había ofrecido. El invernadero se alzaba como una catedral de cristal entre los senderos de boj recortado, oculto por una arcada de glicinas que perfumaban el aire al atardecer. Su estructura de hierro forjado y vidrieras de colores filtraba la luz como si el tiempo mismo quedara suspendido entre sus muros. Allí no entraban las damas ni los caballeros. Ese lugar pertenecía a los que trabajaban con las manos, los invisibles, los que hacían florecer la belleza sin recibir aplausos. Fue entre esos cristales, entre esas sombras verdes, donde Leonora lo vio con claridad por primera vez. Gael no era un sirviente como los demás. No caminaba con prisa ni miedo, y tampoco parecía doblegarse ante el uniforme que vestía. Movía la tierra con respeto, como quien escucha una canción antigua bajo el suelo. Su rostro, curtido por el sol, mostraba la serenidad de quien conoce su lugar, o tal vez, de quien lo había escogido a pesar del mundo. Era alto, de complexión firme, con una cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda que lo hacía parecer más personaje de leyenda que hombre común. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas, y sus ojos, sus ojos, eran dos pozos de un verde imposible, como si guardaran secretos que ni el mar se atrevía a decir en voz alta. Una tarde, Leonora fingió perderse durante un paseo. Envuelta en una capa de terciopelo lila, avanzó por los pasillos del jardín hasta llegar al invernadero, donde sabía que él estaría. Lo encontró de rodillas, plantando azucenas. El silencio entre ambos era tan espeso como la humedad que se acumulaba en los cristales, y sin embargo, no era incómodo. Gael se puso de pie al notar su presencia. No la saludó con reverencias ni títulos, solo la miró, directo a los ojos, como nadie se había atrevido jamás. «No debería estar aquí, señorita», dijo finalmente, sin tono de reproche, solo como quien constata una verdad. Leonora bajó la vista, pero no retrocedió. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el vértigo de haber cruzado un límite invisible. «¿Y usted, por qué cuida estas flores como si fueran reinas?», preguntó apenas un susurro. Gael sonrió de lado, y sin responder, volvió a arrodillarse ante la tierra. Esa fue toda la conversación, breve, intrascendente en apariencia, pero suficiente para encender algo que ya no podría apagarse. Los días siguientes se repitieron con pequeñas variaciones. Ella pasaba casualmente por el invernadero al final de la tarde, y él, aunque no la buscaba, parecía saber que ella llegaría. No hablaban mucho. A veces, ni una palabra, pero el aire entre ellos cambiaba, se volvía más denso, más cargado de posibilidades. Una noche desde su balcón, Leonora vio una figura moverse en el jardín con una linterna.
Reconoció de inmediato el paso firme y el abrigo viejo que Gael solía usar en las noches frías. Lo vio detenerse bajo el almendro viejo y sacar de su bolsillo una hoja de papel. La sostuvo frente a la luz. Luego, sin leerla, la rompió con cuidado y la enterró bajo el árbol. Fue entonces que entendió que él también guardaba secretos, que su silencio no era humildad, sino defensa, y eso la atrajo aún más. Lo que Leonora no sabía, lo que nadie sabía, es que Gael no había nacido para servir, que su sangre, mezclada y olvidada, llevaba el eco de un trono caído, de una historia borrada de los libros por conveniencia y miedo. Mientras tanto, el palacio de verano seguía su rutina imperturbable. Los desayunos se servían a las 8, los vestidos eran planchados al vapor de lavanda, y las cartas llegaban cada miércoles con noticias de padres ausentes y promesas vacías. Pero en el invernadero, algo se gestaba, una flor diferente, una historia sin permiso, y al centro de todo, dos almas que jamás debieron cruzarse. La mañana amaneció envuelta en un velo de neblina que se negaba a disiparse, como si el mundo supiera que algo estaba por suceder y prefiriera ocultarlo. Las campanas del ala norte del palacio de verano repicaron con su tono habitual, marcando el inicio de otro día de rutina. Desayuno en la terraza, lectura obligatoria de tratados sobre moral femenina y paseos vigilados por el jardín principal. Sin embargo, para Leonora, esa mañana no era igual a las demás. Había despertado con un impulso en el pecho, una urgencia que no sabía nombrar. El recuerdo de la carta enterrada, la mirada de Gael, el silencio compartido bajo las glicinas, todo la había acompañado en sueños, envolviendo su mente como una bruma dulce y peligrosa. Mientras las otras internas comentaban trivialidades sobre el duque Hernando y sus propiedades en Toledo, Leonora excusó su presencia con una fingida jaqueca y tomó un desvío hacia el invernadero, donde sabía que él estaría. No llevaba sombrilla, ni doncella, ni permiso. Llevaba solo un corazón agitado. Al llegar, la encontró vacía de personas, pero llena de humedad, de aromas vivos, de esa quietud que se percibe antes de una tormenta. Caminó entre las hileras de plantas exóticas hasta detenerse frente a una flor que jamás había visto. Era de un rojo intenso, casi violento, con pétalos gruesos y un aroma que embriagaba. No tenía etiqueta ni nombre. Estaba sola, aislada como si no perteneciera al conjunto. Una voz resonó detrás de ella. «Esa flor no debe tocarse». Gael emergió de entre las sombras con la camisa remangada y el cabello ligeramente húmedo. No parecía molesto, pero su mirada tenía una intensidad que la hizo retroceder un paso. Leonora, en un gesto tan impulsivo como imprudente, extendió la mano y cortó la flor. El tallo se partió con un leve chasquido, y una gota de savia carmesí cayó sobre su palma. Por un instante, todo quedó en silencio. Ni siquiera los pájaros cantaban. Gael avanzó hacia ella, deteniéndose a escasos centímetros. No le quitó la flor, no la reprendió, solo la miró, como si esa acción hubiera confirmado algo que él ya temía. «¿Sabe por qué nadie la toca?», preguntó con voz baja, casi un lamento. «Porque florece una vez cada 7 años, y quien la corta no vuelve a ser el mismo». Leonora no respondió. Tenía la flor entre los dedos, temblando, y una sensación de vértigo que le cerraba la garganta. No era solo por la belleza de la flor, era por la forma en que Gael la miraba, como si hubiese cruzado un umbral invisible. Aquel instante, suspendido entre la osadía y el deseo, marcó un antes y un después. En los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió imposible de ignorar. Ya no eran solo miradas robadas o encuentros fortuitos, ahora había un símbolo entre ellos. La flor, marchita en el escritorio de Leonora, guardada como un secreto que no se atrevía a nombrar. Las otras jóvenes notaban el cambio. Algunas cuchicheaban a sus espaldas. Otras la miraban con una mezcla de envidia y escándalo.
Pero nadie decía nada en voz alta, aún no. En la cena, doña Rosalina, la institutriz del palacio, observó con ojos fríos la forma en que Leonora evitaba mirar al duque Hernando. Y peor aún, cómo desviaba la mirada hacia los ventanales, como si esperara ver a alguien más allá de las sombras del jardín. El duque, por su parte, comenzaba a impacientarse. Acostumbrado a mujeres que aceptaban sin vacilar los caminos que la sociedad les marcaba, se sentía incómodo ante la altivez con que Leonora sostenía su independencia. Gael, mientras tanto, se mantenía distante. No volvió a hablarle, no volvió a acercarse, pero todas las tardes, antes de que cayera el sol, pasaba frente a la flor cortada, ahora marchita, y se detenía un instante, como si esa ruina guardara la memoria de algo más que una osadía. Porque sabía, y ella también, que aquella flor no era una simple planta prohibida. Era el inicio de un incendio. A cientos de kilómetros del Palacio de Verano, entre las paredes heladas de la casa Alencastre en Castilla, una mujer de rostro pétreo deslizaba una pluma de marfil sobre un papel grueso, sellado con cera negra. Su caligrafía era impecable, pero cada trazo llevaba el peso de una amenaza encubierta. Doña Constanza no escribía cartas, dictaba destinos. Leonora había sido su hija, en apariencia, pero en verdad era el espejo en el que doña Constanza no quería reflejarse. Desde pequeña, había intentado forjar en ella una dama perfecta, silenciosa, obediente, ornamental. Sin embargo, la niña había crecido con los ojos demasiado despiertos y un corazón que no aprendía a agachar la cabeza. La noticia del acercamiento entre su hija y un empleado del palacio no llegó en forma de palabras, sino de susurros. Una carta sin firma, enviada por una interna cobarde, decía tan solo: «Su hija frecuenta el invernadero con demasiada constancia, no siempre sola». Esa frase fue suficiente para que el alma de doña Constanza se incendiara de rabia silenciosa. No gritó, no rompió nada. Solo se levantó, ordenó preparar su carruaje y envió una respuesta al Palacio de Verano. En ella, exigía informes detallados del comportamiento de Leonora y solicitaba que se le restringieran los paseos sin compañía. Su tono era cortés, su intención, devastadora. Mientras tanto, en el palacio, la atmósfera comenzaba a cambiar. Las miradas se volvían más largas, los comentarios más envenenados. Se hablaba del jardinero misterioso con una mezcla de burla y temor. Las internas, acostumbradas al aburrimiento crónico, habían encontrado en Leonora una fuente de escándalo y envidia. Ya no la miraban con respeto, sino con resentimiento. La desobediente, la que desafía a su madre, la que cree que puede amar a quien no debe. Doña Rosalina, la institutriz, comenzó a seguir cada paso de la joven con el celo de una carcelera. El duque Hernando, enterado de los rumores, dejó de mostrarse amable. Su silencio, antes educado, se tornó amenazante. Y sin embargo, Leonora no retrocedía. Guardaba la flor marchita como un tesoro, y cada vez que cruzaba los pasillos del ala sur, sentía el aire distinto, como si Gael hubiera pasado por ahí segundos antes. Una noche, mientras dormía, un golpe seco en la puerta la despertó. Una criada le entregó un sobre lacrado. No tenía remitente, pero el sello era inconfundible: la rosa de hierro de los Alencastre. La carta decía solo: «Estás olvidando quién eres. Recuerda que todo puede ser arrebatado en un suspiro. No me obligues a venir por ti». No había firma. No era necesaria. Leonora apretó el papel con manos temblorosas. Podía oír la voz de su madre en cada palabra, como si el frío mismo hubiese invadido su habitación. No lloró. Pero esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando el jardín oscuro, buscando con la mirada una figura que no apareció. Doña Constanza, por su parte, ya preparaba su viaje. No confiaba en cartas ni criadas. Ella sabía que, para corregir un desvío, hacía falta presencia, control,
y miedo, porque en su mundo, el amor no era una opción, y su hija aprendería eso, aunque le costara el alma. La tormenta llegó sin previo aviso. El cielo, plomizo desde la madrugada, se desgarró con un trueno que hizo temblar las vidrieras del palacio de verano. Las jóvenes internas, que jugaban a la inocencia entre bordados y partituras de piano, corrieron hacia sus habitaciones, dejando tras de sí un eco de risas nerviosas. Las criadas se apresuraron a cerrar ventanas, recoger sábanas puestas a secar y murmurar oraciones breves, como si supieran que algo más que lluvia estaba por desatarse. Leonora, en cambio, no corrió. Caminó con paso firme por el corredor oeste, ese que daba a las cocinas, los patios de servicio y, más allá, a los establos. Llevaba un chal de lana sobre los hombros, los cabellos sueltos por primera vez en semanas, y una determinación en los ojos que nacía no de la rebeldía, sino de la necesidad. No había vuelto a ver a Gael desde la tarde de la flor robada. Su ausencia era física, brutal, como un peso en el pecho que no la dejaba respirar con libertad. Sabía que seguía en el palacio, que cuidaba las plantas, que se mantenía apartado, pero su silencio dolía más que cualquier palabra dura que su madre pudiera escribir. Esa tarde, cuando la tormenta empezó a rugir, ella lo vio desde su ventana, caminando hacia los establos con un bulto cubierto por una lona. Era su oportunidad, y no pensaba dejarla pasar. Cruzó el jardín corriendo, el barro manchando la basta de su vestido, la lluvia cayendo como bendición y castigo a la vez. Al llegar a la puerta de los establos, su respiración era errática, pero no por el esfuerzo, era el miedo. La certeza de que si cruzaba ese umbral, no habría retorno posible. Gael estaba allí, bajo el alero de madera, guardando herramientas, ajeno a su presencia, o fingiendo estarlo. ¿Vas a seguir huyendo de mí? Fue lo único que dijo Leonora. Él no respondió al principio. Siguió trabajando con una calma forzada, hasta que la lluvia se volvió insoportable. Entonces, sin mirarla, murmuró: «No puedo quedarme donde no debo estar». Ella dio un paso adelante, luego otro. El caballo blanco del duque resopló dentro del establo como si presintiera el drama que se avecinaba. Gael finalmente la miró, y en su expresión había todo lo que las palabras no podían cargar: culpa, deseo, miedo y una furia silenciosa contra lo que estaba escrito desde antes de que ambos nacieran. No hubo más advertencias, ni promesas, solo un instante de rendición. Leonora alzó el rostro. Gael dejó caer lo que llevaba en las manos, y se besaron. No fue un beso tímido. No fue el roce inocente de una doncella curiosa. Fue un beso robado al destino, cargado de humedad, tierra y fuego contenido. La lluvia golpeaba el techo como un ejército. Los caballos relinchaban nerviosos, y el mundo, por un instante eterno, desapareció. Cuando se separaron, no dijeron nada. No podían. Las palabras eran demasiado pequeñas. Leonora se apartó con el corazón ardiendo y los labios temblorosos. Salió bajo la tormenta como quien sale de una iglesia después de una confesión. Gael se quedó allí con la espalda apoyada contra la madera, sabiendo que acababan de cruzar la línea más peligrosa de todas, la de lo irreversible. Desde la ventana del ala norte, alguien los había visto. Y esa mirada, cargada de celos y veneno, ya planeaba lo que vendría después. El sol volvió a salir sobre el palacio de verano como si nada hubiese ocurrido, como si la lluvia no hubiera lavado los pecados, como si el beso no se hubiese quedado flotando en el aire húmedo de los establos, esperando ser nombrado. Pero los muros recordaban. Las piedras, aunque calladas, eran expertas en guardar secretos, y en devolverlos con eco cuando menos se esperaba. La mañana siguiente trajo consigo una calma envenenada. Todo parecía en orden, las doncellas barriendo las hojas caídas, las internas riendo por cosas que no hacían gracia, la institutriz fingiendo leer en voz alta fragmentos de Rousseau.
Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, algo ya había sido sembrado. El rumor, pequeño y venenoso, empezó como una brisa sutil en los corredores. Leonora bajó sola a los establos. Gael no se presentó a la cocina esa noche. El duque estaba de mal humor. El invernadero ha estado cerrado desde ayer. Y luego, la noticia. La señora Marieta, encargada del inventario de joyas y reliquias del palacio, corrió con el rostro lívido hasta el despacho de la institutriz. El antiguo collar de perlas negras de la reina madre, reliquia familiar prestada a Leonora para el baile de la luna llena, había desaparecido. La caja donde se guardaba estaba vacía, el forro de terciopelo intacto, pero el broche, ausente. Una conmoción se desató en el recinto. Los criados fueron interrogados uno a uno. Las habitaciones, revisadas sin pudor. Las damas, convocadas al salón principal. Leonora, sentada en el centro como una estatua de mármol, no negó ni afirmó nada. Guardó silencio, con el mentón alto y los ojos fijos en el ventanal, como si esperara la aparición de un ángel, o de un verdugo. Doña Rosalina, con el rostro pálido por la tensión, leyó el acta redactada por el duque. Según las reglas del palacio, todo objeto perdido en circunstancias sospechosas debía ser rastreado, y si no aparecía en 48 horas, la última persona que lo poseyó sería considerada responsable. ¿Está insinuando que lo he tomado?, preguntó Leonora con voz templada. El duque no respondió de inmediato. Caminó lentamente por el salón, como un gato que olfatea a su presa antes de atacarla. Luego, se detuvo frente a ella y dijo: «Estoy insinuando que quizás ha sido descuidada y que algunos de sus nuevos intereses podrían haber confundido valor con propiedad». Un murmullo se alzó como oleada. Leonora se puso de pie. «No tiene derecho. Tengo nombre, título y reputación. Usted solo tiene un escándalo y un collar perdido», respondió él, y aunque su voz era calma, su mirada hervía de celos. Fue entonces que doña Constanza apareció. Nadie la esperaba tan pronto, pero su entrada fue como un relámpago. Envuelta en un abrigo de viaje de terciopelo oscuro, con un sombrero que ocultaba apenas su expresión implacable, atravesó el salón sin saludar a nadie, dirigiéndose directamente a su hija. «Levántate», ordenó. Leonora se mantuvo inmóvil. «Dije que te levantes. Este no es tu lugar». Las linternas contenían el aliento. Las criadas bajaban la vista. Nadie se atrevía a intervenir. Leonora, finalmente, dio un paso adelante, pero no hacia su madre. Miró al duque, luego a la institutriz, y con una voz que parecía salir de siglos de humillación, dijo: «No me disculparé por algo que no he hecho. Y no permitiré que me traten como una ladrona. Que el collar aparezca o no, no cambiará quién soy». Doña Constanza apretó los labios. El silencio fue total, y entonces, desde el umbral, una figura interrumpió el momento. Gael, sujeto por 2 guardias del palacio, con las manos atadas y el rostro herido, fue empujado al centro del salón. «Lo encontramos en los establos, con esto en el bolsillo», anunció uno de los hombres. Extendió el puño cerrado. Al abrirlo, sobre su palma descansaba el broche de perlas negras. Leonora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Gael no dijo nada. La miró directo a los ojos, sin pedir perdón, sin defenderse. Como si supiera que, en ese instante, ya no importaban las pruebas ni los testigos. El juicio ya había sido dictado. Y el amor, condenado. El aire en el palacio de verano se volvió irrespirable. Lo que antes era apenas un susurro, se transformó en condena. El escándalo del collar robado se propagó más rápido que el viento entre los viñedos, y el nombre de Leonora, tan limpio, tan ilustre, se tornó barro en las bocas que antes la elogiaban. Desde aquella escena en el salón, Gael fue encerrado en una bodega del ala de servicio, custodiado día y noche por 2 hombres armados. No se le permitió hablar con nadie.
No se le ofreció defensa ni juicio. Su condición de sirviente, y ahora ladrón señalado, bastaba para que cualquier súplica fuera ignorada. Leonora no aceptaba el silencio. Sabía que algo no encajaba. Gael no necesitaba joyas, ni siquiera las miraba. Jamás se acercaba a los pasillos nobles. Y sobre todo, nunca habría ocultado algo en su bolsillo de forma tan torpe. Era como si alguien hubiese querido que lo atraparan. Como si alguien hubiese escrito el guión de su caída con tinta venenosa. Esa noche, sin saber cómo ayudarlo dentro del palacio, Leonora decidió escribirle una carta. Lo hizo a la luz de una vela, con las manos temblorosas y el corazón roto. No era una declaración de amor, ni una súplica. Era algo más íntimo, una confesión escrita desde el alma. No sé qué ocurrió. No sé por qué no dijiste nada, pero yo creo en ti, aunque todo el mundo te niegue. Si esta carta te llega, no la respondas. Solo léela y resiste. Porque si esto es una trampa, saldremos de ella, juntos. La dobló con cuidado. La perfumó con lavanda. La entregó en manos de su doncella de confianza, Isabel, con instrucciones precisas. Llevarla al guardia que custodiaba la bodega y decir que era un mensaje de la institutriz, que no debía abrirse, que era urgente. Pero Isabel no llegó nunca al guardia. Alguien más la vio atravesar el corredor con el sobre en mano. Una figura envuelta en sombras, con pasos suaves y una sonrisa amarga. Esa persona, cuya identidad aún no será revelada, interceptó la carta, la leyó en secreto y la quemó en la chimenea del salón de música. Las cenizas volaron como mariposas negras sobre las teclas del piano, mientras una mano apagaba las brasas con lentitud cruel. Al día siguiente, Leonora esperaba ansiosa una señal, una respuesta, un gesto. Pero Gael no miró en su dirección cuando lo llevaron al patio para tareas forzadas. Su rostro, antes expresivo, ahora era una máscara de piedra. Parecía resignado, vencido. Lo peor no fue el silencio, fue la distancia. Leonora, devastada, creyó que su carta había sido ignorada, que quizás se equivocó, que tal vez él sí había tomado el collar. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si el beso no significaba nada? La duda, lenta y cruel, comenzó a corroerla. Y Gael, encerrado entre paredes húmedas y cadenas invisibles, mantenía su juramento. No hablar, no defenderse, no arrastrarla consigo, porque había algo que aún no podía decirle. Una verdad que lo perseguía desde su infancia. Una promesa hecha en un idioma distinto, en un país que ya no recordaba. Una advertencia susurrada por una mujer moribunda que alguna vez lo llamó mi príncipe, antes de desaparecer entre las llamas. Por eso callaba, por eso aceptaba el castigo, porque el secreto que llevaba consigo era más valioso que su libertad y más peligroso que cualquier joya perdida. El gran salón del ala este nunca había estado tan lleno, ni tan silencioso. Los candelabros brillaban como estrellas enfermas, y las tapicerías, con hilos dorados y escudos familiares, parecían observar a los presentes con un juicio antiguo y despiadado. A lo largo del corredor central, los rostros de nobles, tutores, internas y funcionarios del palacio formaban una galería de máscaras. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo esperaban. Esperaban ver caer a una de las suyas. En el centro, de pie, estaba Leonora de Alencastre. Su vestido no era el de gala habitual, sino uno sencillo, sin adornos, sin encajes. No por descuido, por decisión. No tenía nada que demostrar, y ya no quería complacer a nadie. Frente a ella, sobre la tarima elevada del salón, estaba su madre, doña Constanza, vestida de negro cerrado, con un velo traslúcido cubriéndole el rostro. Sostenía en la mano una hoja de papel que no necesitaba leer, el documento oficial que confirmaba la decisión de la familia. Leonora de Alencastre, dijo con voz serena, sin temblor.
por haber desobedecido las reglas de decoro, por haber deshonrado nuestro apellido con conductas impropias de una dama de tu rango, y por haberte negado a colaborar con el esclarecimiento de un robo cometido dentro del Palacio de Verano, queda revocada tu herencia. Tus derechos, títulos y beneficios serán transferidos a tu primo Alfonso, según el Código de Sucesión. A partir de hoy, dejas de formar parte activa de esta casa. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchó el leve crujido del papel al ser doblado. Leonora no bajó la vista, no imploró, no derramó una lágrima. ¿Eso la hace sentir en paz?, preguntó, apenas audible. Doña Constanza, por primera vez, vaciló un instante. Luego, avanzó un paso y dijo: «La paz es para las mujeres que obedecen. Tú elegiste el escándalo». Detrás de ella, algunos invitados murmuraron, pero nadie la defendió. Ninguna de sus compañeras dio un paso al frente. Ni siquiera Isabel, la doncella, se atrevió a alzar la voz. Era más fácil mirar hacia otro lado. Leonora fue escoltada fuera del salón por 2 sirvientes, no con violencia, pero sí con urgencia. Sus pertenencias, ya empaquetadas, la esperaban en la parte trasera del palacio. Un coche sencillo, sin escudo nobiliario, la conduciría al convento de Santa Clara, en la región de La Mancha, el mismo lugar donde las mujeres caídas eran depositadas para purgar su vanidad. Mientras el carruaje avanzaba entre caminos áridos, Leonora sostuvo entre los dedos el medallón que una vez perteneció a su padre. Nadie se lo había quitado, quizá por olvido o por compasión. Dentro, aún se encontraba el retrato en miniatura de su madre en juventud, una mujer que había sonreído una vez, antes de convertirse en sombra. El paisaje se volvió cada vez más seco, más desolado. Los árboles eran esqueletos, las nubes grises no prometían lluvia. La campana del convento repicó cuando el carruaje cruzó la reja de hierro. No había bienvenida, solo un portón de madera que se cerró tras ella como un ataúd. Las monjas no preguntaron su historia, solo le ofrecieron un hábito, una celda sin ventanas y una Biblia raída. Leonora aceptó todo con dignidad, no porque hubiese renunciado, sino porque necesitaba fuerzas para lo que vendría. Porque no era el final, era la caída, y toda caída prepara el ascenso. Las paredes del convento de Santa Clara parecían hechas no de piedra, sino de suspiros perdidos y secretos que nunca se confesaron. Allí, enclaustrada entre rezos y penitencias, Leonora de Alencastre pasaba los días como quien sobrevive en una jaula perfumada con incienso. No había relojes, no había promesas, solo el ritmo de la campana marcando el paso de un tiempo que parecía ajeno a todo. Cada amanecer era idéntico al anterior. Lavaba, cosía, oraba, dormía poco, pensaba mucho, recordaba cada segundo al lado de Gael como si fueran estampas sagradas. Sus manos tocando la tierra, su mirada atravesando la niebla, su silencio diciendo más que cualquier palabra. Y sobre todo, recordaba su propia humillación, la acusación, la desherencia, el destierro. No sabía si él seguía en el palacio, no sabía si aún la recordaba, pero dentro de sí algo se negaba a apagarse, algo le gritaba que no todo estaba dicho. Y fue entonces, una mañana gris como tantas, que el destino tocó a su puerta disfrazado de anciana. Madre Felisa, una de las monjas más antiguas, ciega desde hacía años pero con un olfato agudo para el dolor, le susurró en el refectorio: «Hija, en la biblioteca, entre los salmos, hay algo que no está escrito por ningún santo». Leonora la miró sin comprender, pero esa misma tarde, al limpiar los estantes de la capilla, encontró lo que la monja había insinuado. Entre las páginas de un libro de salmos, un pliego doblado con cuidado. No llevaba sobre, no tenía firma, pero la caligrafía era elegante, masculina y antigua. Lo abrió con manos temblorosas. Si alguna vez te alejan de él, recuerda que su nombre no es solo Gael.
Busca la historia de Isabel de Navarra, dama exiliada tras engendrar un hijo del rey. Ese niño fue escondido entre el pueblo, criado como sirviente, lejos de los ojos de la corte. Muchos callaron para protegerlo, pero el silencio se quiebra cuando el amor toca lo prohibido. Si esta carta llega a ti, es porque alguien aún cree en ustedes. Regresa, antes de que sea tarde. El papel temblaba entre sus dedos. Leonora lo leyó 1, 2, 3 veces, sin poder contener el nudo en la garganta. No era una carta cualquiera, era un grito escondido, una clave, una advertencia, y por primera vez, desde que fuera desterrada, una chispa real encendió su espíritu. Gael, hijo del rey, Isabel de Navarra, su madre. ¿Y si todo lo vivido no era una caída, sino el principio de una verdad enterrada? Esa noche, Leonora no rezó, empacó en silencio sus pocas pertenencias, ocultó la carta en su medallón y aguardó la primera oportunidad, porque ya no era una noble caída, era una mujer con un propósito, y ninguna reja, ni siquiera una consagrada, podría retenerla por mucho tiempo. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. El amanecer llegó como una promesa entreabierta. Las nubes colgaban pesadas sobre los campos de la Mancha, y el viento del norte traía consigo un escalofrío que calaba hasta los huesos. El convento de Santa Clara seguía sumido en su rutina sagrada. Las monjas, con rostros severos y hábitos apretados, caminaban en silencio entre los pasillos sombríos, sin notar que, en una de las celdas más apartadas, el destino se tejía a escondidas. Leonora de Alencastre ya no era la misma joven que había llegado semanas atrás. La hija desheredada, la mujer acusada, la noble caída, había dado paso a otra figura, una que sabía guardar silencio, observar con astucia y tramar con paciencia. Desde que leyera aquella carta escondida entre los salmos, cada minuto había sido preparación. Había memorizado el cambio de guardias, estudiado el comportamiento de las hermanas, observado por dónde entraban las provisiones y qué rutas tomaban los carromatos que iban a la ciudad. No era impulsiva. No podía fallar. Esa noche, aprovechando que la Madre Superiora había sido llamada a atender un parto en la aldea vecina, Leonora puso en marcha su plan. Vestía una capa raída, conseguida en los armarios de las criadas. Llevaba un medallón escondido entre los pliegues de su blusa, la carta cuidadosamente doblada y atada a su muslo con un pañuelo. No llevaba equipaje, ni joyas, ni nombre, solo una convicción ardiente. Esperó el tañido de la última campana de la noche, cuando las monjas entraban en su hora de silencio. Salió de su celda sin encender lámpara alguna, guiada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales del claustro. Pasó por el refectorio, el patio interno, y llegó a la cocina. De ahí, cruzó la despensa, y por una pequeña puerta trasera, salió al huerto. La cerca que delimitaba el convento no era alta, pero sí estaba cubierta de espinos. Usó una manta vieja como escudo y trepó sin mirar atrás, dejando atrás jirones de tela y parte de su piel. Al otro lado, la libertad. El camino de tierra serpenteaba entre campos vacíos. Nadie la esperaba. No había coche, ni aliado, ni mapa. Solo un nombre en su mente: Toledo. Allí, según decía la carta, se encontrarían las últimas huellas de Isabel de Navarra, la mujer que, siglos atrás, fue enterrada en el silencio por haber amado al hombre equivocado y haber dado a luz al heredero secreto del trono. Leonora caminó hasta que sus pies sangraron, sus rodillas flaquearon y el amanecer la alcanzó. En una posada humilde, pidió abrigo fingiendo ser una criada que huía de un patrón cruel. La dueña, una mujer mayor de ojos cansados, le ofreció un rincón junto al fuego y un trozo de pan duro. No hizo preguntas. Tal vez porque reconoció en Leonora el mismo dolor que alguna vez la hizo escapar a ella. Durante 3 días, avanzó de aldea en aldea,
vendiendo broches y peinetas que había escondido en su costura. En cada pueblo, preguntaba por antiguos registros, por historias de una tal Isabel de Navarra, por iglesias donde se conservaran documentos olvidados. Nadie sabía, nadie respondía, pero una noche, en la ciudad de Consuegra, un bibliotecario ebrio mencionó, entre risas, la mujer del rey. La escondieron en un monasterio viejo, en los Altos, lo quemaron hace años, pero dicen que quedó algo, un libro, o un niño. Leonora se aferró a esa frase como quien se aferra a un clavo ardiendo. El fuego no la detenía, ni el hambre, ni el frío, ni el miedo. Porque ahora, por primera vez, ella no huía. Iba en busca de la verdad. La niebla envolvía el puerto de Valencia como una sábana espesa tejida con suspiros. Los barcos, apenas siluetas fantasmales entre el alboroto de las velas y las gaviotas, crujían suavemente en los muelles, mientras los pescadores descargaban sus redes con manos callosas y ojos acostumbrados al silencio del mar. El olor a sal, madera húmeda y aceite rancio impregnaba cada rincón de la costa. Todo parecía envuelto en un tiempo suspendido, como si el universo mismo contuviera el aliento. Leonora caminaba entre las sombras como una figura recién salida de un cuadro antiguo. Su capa, raída por los caminos, arrastraba polvo y memorias. En la mano, apretaba el medallón de su padre como si fuera un talismán. No tenía mapa, ni dirección, ni nombre cierto. Solo intuiciones. Apenas rumores que la habían llevado hasta ese lugar, donde, según un anciano en la plaza de Consuegra, un hombre con mirada de rey y manos de tierra, había sido visto embarcando sin rumbo. Cada paso la acercaba y al mismo tiempo la destrozaba. El puerto era un caos ordenado, carretas chirriantes, hombres gritando en dialectos, mujeres vendiendo hilos, pan, cuerpos, pero nada de eso le importaba. Sus ojos, velados por el cansancio y la esperanza, buscaban uno solo, el de Gael. De pronto, lo vio. No fue un reconocimiento inmediato, sino una especie de estremecimiento. Un instinto. Allí, entre dos embarcaciones, con una soga al hombro y la camisa abierta al cuello, un hombre hablaba con un capitán extranjero. Su perfil era inconfundible. La curva del mentón, la postura firme, los ojos fijos en el horizonte como si le reclamaran una vida que nunca fue suya. Leonora no gritó su nombre, no corrió, solo se acercó. Cada paso era un recuerdo, un reproche, un anhelo. Cuando estuvo lo bastante cerca, dijo, sin levantar la voz, Gael. Él se giró. El instante fue breve, un parpadeo, una pausa del mundo. Sus ojos se encontraron, y todo lo que había sido roto, calumniado, sepultado, volvió a respirar. Gael no habló al principio. La miró como si dudara de su presencia, como si el dolor del exilio le hubiese robado hasta la capacidad de creer. Pero cuando ella dio un paso más, y él notó las marcas de cansancio en su rostro, la cicatriz nueva en su ceja, el temblor en sus labios, entonces supo que no era un sueño. ¿Cómo? Fue todo lo que logró decir. Leonora sonrió, pero no de felicidad. Era una sonrisa herida. Seguí el eco de una mentira, y encontré la verdad. El capitán, incómodo, se retiró en silencio. Nadie interrumpió. Entonces, sin aviso, Gael cayó de rodillas frente a ella. No por devoción, no por teatro, sino por el peso de todo lo no dicho. Te fallé, murmuró con la voz rota. No pude protegerte. No pude decirte quién soy, ni quién fui. Leonora lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. Aún no sé quién eres, susurró. Pero vine para descubrirlo, no para juzgarte. El muelle pareció suspenderse en un silencio sagrado. A su alrededor, el mundo seguía girando, pero para ellos, el tiempo ya no obedecía a los relojes, y allí, entre la bruma del mar y la ruina de todo lo perdido, comenzó su nuevo pacto. No con promesas de eternidad, sino con la certeza de que, ahora, lucharían juntos.
Mientras Leonora y Gael sellaban en el puerto una alianza nacida de la herida y no del cuento de hadas, lejos de allí, en los corredores helados del palacio de Aranjuez, la traición se tejía con hilos de oro y veneno. Don Rodrigo de Balmoral, consejero mayor del rey, jamás olvidaba un nombre, y menos aún una amenaza. Hacía más de 20 años, había sido testigo silencioso del romance prohibido entre el entonces príncipe Fernando y una dama navarra de mirada indomable, Isabel de Navarra. El embarazo, el escándalo, la desaparición. Él lo había gestionado todo, y también había sido quien ordenó borrar todo rastro del niño nacido de ese amor. Ahora, los susurros regresaban, un nombre, un rostro, un joven que no pertenecía a ninguna casa, pero cuyo porte hablaba de sangre noble, Gael. Don Rodrigo lo supo antes de que llegaran las cartas, antes de que sus espías confirmaran que el muchacho había huido del palacio de verano con una mujer desheredada, una tal Leonora de Alencastre. No necesitaba más señales, el bastardo vivía, y si hablaba, el reino tambalearía. En su despacho, rodeado de mapas y documentos sellados con cera negra, el consejero redactó una serie de misivas dirigidas a sus hombres en Castilla, Toledo y Valencia. Usó palabras cuidadosas: subversivo, impostor, enemigo del orden. Dio instrucciones precisas. El joven debía desaparecer sin ruido, sin juicio, sin tumba. Y si alguien lo protegía, sufriría el mismo destino. Mientras tanto, en una posada junto al mar, Gael abría por fin su historia. Le habló a Leonora sin adornos, con la voz entrecortada por los años de silencio. Le contó sobre el viejo jardinero que lo crió, sobre la carta escondida en un baúl sellado, escrita por una mujer llamada Isabel. En ella, le revelaba que era hijo de un amor imposible, nacido en secreto y ocultado para salvarlo de una muerte segura. Nunca supe si era verdad, dijo Gael, sin poder mirarla a los ojos. Pensé que quizá mi madre estaba loca o desesperada, pero cuando te vi, cuando me miraste como si viera algo en mí, supe que había algo más. Leonora, con el corazón palpitando en la garganta, sostuvo su mano con firmeza. Todo este tiempo creí que me castigaron por amar a un sirviente, y ahora entiendo que me castigaron por amar a un rey sin corona. Y esa verdad ya no podía quedarse enterrada. Los corredores del Palacio Real de Aranjuez se llenaron de un silencio espeso, casi sólido, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por ocurrir. Afuera, la niebla descendía con la lentitud de un presagio. Las campanas aún no habían sonado, pero algo invisible ya se había roto. Esa mañana, el rey Fernando VI no se presentó a la audiencia con los embajadores. Tampoco asistió al rezo privado en la capilla. Las criadas comenzaron a susurrar en los pasillos. Los guardias se miraban con inquietud, y los médicos fueron llamados con urgencia. Cuando finalmente rompieron la puerta de sus aposentos, lo encontraron inerte sobre el lecho, con los ojos entreabiertos y el rostro cubierto de sudor frío. El cáliz de su oración, derramado en el suelo, desprendía un aroma agrio. A su lado, una rosa seca. La noticia corrió como el fuego en la pólvora. El rey ha muerto. Los consejeros se reunieron de inmediato, se sellaron documentos, se acordonaron habitaciones, se censuraron palabras. Don Rodrigo fue el primero en llegar. No lloró, no se persignó. Solo observó el cuerpo con la precisión de quien no ve un hombre caído, sino una puerta cerrada. Horas más tarde, en la cámara del consejo, se abrió el cofre real para extraer el testamento. Pero el documento no estaba. El notario juró haberlo guardado allí la semana anterior, bajo el sello del monarca y en presencia de testigos. Pero ahora, el pergamino había desaparecido. Solo quedaba un papel en blanco y una pluma rota. Don Rodrigo no necesitaba leer lo que decía ese testamento para saber a quién beneficiaba. Durante años, había vivido con el temor de que el rey, atormentado por su conciencia, hubiese querido enmendar su error y reconocer a su heredero oculto.
Y ahora que el rumor de ese heredero había resurgido en la figura de Gael, no podía permitirse vacilaciones. «Tenemos que actuar con firmeza», dijo ante el consejo. «Circulan rumores peligrosos. Si alguien pretende usurpar el trono bajo falsas genealogías, debe ser detenido antes de que cause un alzamiento». Su voz, como siempre, sonaba razonable, pero detrás de cada palabra, el veneno ya se deslizaba. Esa misma noche, se ordenó la búsqueda de un joven de nombre Gael, señalado como hombre de origen incierto, con posibles vínculos subversivos. Una recompensa fue ofrecida. Y lo peor, su retrato, pintado con rasgos exagerados y semblante amenazante, comenzó a circular por las tabernas, los puertos y las plazas de Castilla. Mientras tanto, en una posada modesta en las afueras de Toledo, Gael y Leonora se preparaban para partir hacia el monasterio en ruinas donde, según una pista reciente, vivía el último monje que había servido al rey antes del escándalo, Fray Esteban de Aguilar, custodio de secretos que la Iglesia había preferido olvidar. Leonora, al enterarse de la muerte del rey, sintió una punzada en el pecho, no por tristeza, sino por la confirmación de que el tiempo se agotaba. Todo lo que era oculto va a estallar, susurró mientras doblaba la capa de Gael. Gael, de pie frente al fuego, no respondió. Tenía la mirada fija en las llamas, como si buscara allí el rostro de su madre. Lo sabía, esa muerte no era natural, y la desaparición del testamento no era un error. Había comenzado una cacería. Y él era la presa. El viento soplaba con furia entre las colinas de Castilla, arrancando hojas secas de los olivos y arrastrando consigo murmullos de antiguas traiciones. El sol apenas se filtraba entre las nubes, como si el cielo mismo dudara en presenciar lo que estaba por ocurrir. A lo lejos, sobre un sendero cubierto de piedras sueltas, una carreta avanzaba lentamente, rechinando con cada giro de rueda, guiada por un burro viejo y un campesino silencioso. En su interior, ocultos entre sacos de trigo y telas de lino, viajaban Gael y Leonora. Habían recorrido pueblos, dormido en establos y cruzado ríos helados para llegar a ese punto perdido en los mapas, los restos del monasterio de San Albano, un sitio abandonado desde hacía más de una década, donde se decía que un solo fraile anciano continuaba habitando entre libros mohosos y recuerdos prohibidos. Se trataba de Fray Esteban de Aguilar, confesor personal del rey en su juventud, y único testigo vivo del matrimonio secreto con Isabel de Navarra. El monasterio emergió entre la niebla como un espectro de piedra. Sus muros carcomidos por el tiempo aún conservaban majestad, y allí, en el atrio, sentado bajo un ciprés, los esperaba un hombre delgado, de túnica remendada y ojos que habían visto demasiado. No necesitó preguntar sus nombres. «Lo supe desde que el viento cambió», dijo con voz grave. «Los hijos del pecado siempre vuelven a buscar la verdad». Fray Esteban los condujo al interior, donde la humedad se mezclaba con el olor a incienso viejo. Allí, entre cofres de madera y estantes carcomidos, extrajo de un compartimiento oculto un pequeño cofre. Dentro, un pergamino sellado con el anillo real. «Aquí está», dijo, «la prueba que nunca me permitieron entregar. El acta del matrimonio entre Fernando de Castilla e Isabel de Navarra, sellada por mí, con 2 testigos ya muertos. El niño fue reconocido, aunque luego lo negaron». Leonora sintió que el mundo giraba. Gael, de pie, no se atrevía a tocar el documento. «¿Esto me convierte en heredero?», murmuró. El fraile lo miró con una tristeza serena. «Te convierte en algo más peligroso que un rey, en la prueba viva de una mentira que los poderosos necesitan mantener enterrada». Pero no estaban solos. Uno de los criados del campesino que los ayudó a llegar, sobornado días antes por los hombres de don Rodrigo, había seguido la carreta en secreto. Ahora, apostado entre las ruinas, empuñaba un puñal curvo, esperando el momento para acabar con el portador de aquel secreto. Cuando entró al monasterio, el grito de Leonora lo delató. Gael,
sin arma ni escudo, se interpuso entre el asesino y el fraile. El puñal cortó el aire con silbido mortal, y el choque entre los dos cuerpos fue brutal. Cayeron al suelo, lucharon entre escombros, entre polvo y gritos. El asesino era fuerte, pero Gael luchaba por algo más que su vida, luchaba por su verdad. La pelea terminó con un golpe seco. El traidor cayó, inconsciente, sangrando sobre las piedras. El fraile, temblando, cerró el cofre con sus manos huesudas. «Tomen esto y huyan», dijo con urgencia. «Don Rodrigo sabrá que han venido. Esta prueba no puede permanecer aquí. Ya no». Esa noche, ocultos en una cueva cercana, Leonora curó las heridas de Gael en silencio. Ambos sabían que no habría más escondites, que ahora, con la prueba en sus manos, eran más que fugitivos. Eran portadores de un destino. Y el reino, tarde o temprano, tendría que escuchar su historia. La primavera comenzaba a despertar entre los jardines dormidos del palacio de verano. Los almendros florecían con la misma elegancia con la que las mentiras habían sido cultivadas en aquel lugar, pero esta vez no sería el perfume de las flores lo que marcaría el aire, sino el paso firme de una mujer que todos creían enterrada en el silencio. Leonora de Alencastre regresó al palacio en un carruaje alquilado, sin escolta, sin uniforme, sin timidez. No vestía como una noble ni como una penitente, llevaba un traje sobrio, oscuro, con la falda levantada apenas para no ensuciarla con el barro del sendero. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sus guantes eran de cuero viejo, y en su mirada ardía el fuego de quien ha conocido la injusticia, y ha decidido no tolerarla más. El portón principal se abrió sin necesidad de anunciarse. Los criados la miraron con una mezcla de incredulidad y temor, como si hubieran visto un fantasma. Nadie se atrevió a impedirle el paso. Sus pasos resonaron en el mármol con la fuerza de una sentencia. En el salón principal, se celebraba una recepción discreta en honor al compromiso entre el duque Hernando de Monteleón y la sobrina de un ministro. Doña Constanza presidía el evento, con su habitual porte de mármol. Vestía de perla y gris, como quien ya ha enterrado a todas sus hijas vivas. La música se detuvo en seco cuando Leonora cruzó la puerta. El silencio fue inmediato. Doña Constanza palideció, pero no dijo una palabra. El duque, al verla, esbozó una sonrisa amarga. «Has vuelto a tiempo para presenciar lo que perdiste», dijo, sin moverse de su lugar. Leonora avanzó sin responder, con una caja pequeña entre las manos. «No he venido a rogar», pronunció con claridad. «He venido a devolver lo que no me pertenece, y a reclamar lo que sí». Dejó la caja sobre la mesa central. Al abrirla, todos vieron lo que contenía: una carta antigua, un pergamino sellado y el medallón de su padre. Doña Constanza lo reconoció al instante. El duque frunció el ceño. La institutriz retrocedió un paso, como si hubiera visto la corona misma. «¿Qué es esto?», preguntó el duque con voz tensa. «La historia que quisieron sepultar», respondió Leonora. «Y la prueba de que no todo lo que creían bajo su control lo sigue estando». Entonces, por primera vez, doña Constanza perdió la compostura. Se levantó bruscamente y murmuró: «¿Dónde está él?». Leonora la miró, sin odio, pero sin perdón. «A salvo, por ahora. Pero llegará el momento en que lo verán, y nadie podrá tapar su sangre ni negar su nombre». Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, otros se acercaron para ver los documentos. En pocos minutos, el ambiente de celebración se convirtió en un campo de minas. El duque, herido en su orgullo, lanzó su última puñalada. «Poco importa lo que traigas. Ya no eres nada. Ni Alencastre, ni dama. Solo un eco». Leonora lo miró con compasión. «Y tú, con todo tu título, jamás serás más que un hombre empequeñecido por el miedo». Se dio media vuelta y salió del salón con la misma dignidad con la que había entrado. En el exterior,
El carruaje la esperaba. Dentro, en la sombra, Gael aguardaba en silencio. Leonora subió sin mirar atrás. Ya no eran fugitivos. Eran dos testigos de una verdad imposible de enterrar. El gran salón del Consejo Real, en Madrid, fue preparado con una solemnidad pocas veces vista. Las columnas de mármol se cubrieron con tapices antiguos. El piso fue pulido hasta brillar como un espejo, y en el estrado central, el asiento vacío del rey difunto parecía aún custodiar la sala con un silencio imponente. No había música, no había aplausos, solo un murmullo espeso que recorría el recinto, como si la historia misma respirara con recelo. Los nobles más influyentes del reino habían sido convocados. Los obispos, los magistrados, los generales de la corona, todos estaban allí. El motivo, oficialmente, era revisar un documento de importancia histórica, pero en las sombras, cada asistente sabía que aquel día no se discutirían apenas papeles antiguos. Discutirse ia o sangue. ¿E quem tengo direito de ostentar una coroa? Leonora y Gael entraron sin guardias, sin joyas, sin nombres anunciados. Caminaban como lo hacen los que no esperan clemencia. Gael vestía de negro, sobrio, con una banda de tela cruda atada al brazo en señal de duelo. No por el rey, sino por todo lo que fue negado. Leonora llevaba o mesmo traje com que havia enfrentado sua mãe, mas agora seus passos soavam diferentes, como de alguém que já havia deixado de ser julgada por dentro. À sua chegada, muitos se inclinaram, não por respeito, mas por medo. Don Rodrigo presidía la sesión como portavoz de la corona, amparado por los ministros que aún le debían favores. Tenía el rostro sereno, pero las manos le temblaban apenas, ocultas bajo el mantel de terciopelo. Sabía que, si no controlaba la narrativa, el reino escorregaría por entre sus dedos. «Estamos aquí para esclarecer rumores», dijo, con voz grave. «Se ha dicho que el difunto rey contrajo nupcias con una dama ajena a toda nobleza, y que de dicha unión nació un hijo ilegítimo. Hoy se presentará la prueba, si es que existe, y se decidirá si tiene valor alguno». Leonora se adelantó. Con un gesto firme, depositó sobre la mesa central el pergamino sellado por el fraile Esteban de Aguilar, junto al medallón del rey, y una copia de la carta escrita por Isabel de Navarra. Cada documento fue examinado, leído en voz alta, cotejado por 3 escribanos. El murmullo se hizo grito contenido. Gael permanecía en silencio, hasta que uno de los magistrados, influenciado por Rodrigo, lo interpeló. «¿Y qué prueba tenemos de que tú seas el niño nombrado en estas páginas?» Gael se adelantó lentamente. Sacó de entre su ropa un pañuelo bordado con un símbolo que solo pocos recordaban, el escudo real de Navarra, fusionado con el sello de Castilla. Era el mismo bordado encontrado en los mantos de batismo reais. Macizo no bastaría. Fue entonces cuando, desde una de las bancadas laterales, una figura inesperada se levantó, la duquesa viuda de Cardeña, vieja aliada del rey, que muchos creían enferma e incapaz de hablar en público. «Yo estuve presente el día que ese niño fue traído al convento», dijo, con voz temblorosa pero clara. «Fui yo quien ayudó a esconderlo, y reconozco en sus ojos, los ojos de su padre». El salón se sacudió. Don Rodrigo intentó desestimar el testimonio, pero el consejo exigió una verificación directa. Un criado trajo entonces un cofre antiguo que contenía un relicario familiar, una pieza heredada por los herederos legítimos del rey, con una inscripción solo visible al exponerla al fuego. Al acercarla a la llama, apareció una marca idéntica a la que Gael tenía desde nacimiento, bajo el omóplato izquierdo, una marca que se decía «sello de sangre». No hubo más palabras. El juez mayor se levantó. Miró a todos los presentes. No es este tribunal quien coronará a nadie, pero tampoco será quien niegue una verdad tan evidente. Los documentos fueron sellados, los testigos, registrados. El nombre de Gael fue anotado en el libro real como descendiente directo de Fernando de Castilla. Pero la lucha,
aún no había terminado. Don Rodrigo salió antes de que concluyera la sesión, con el rostro tenso y los labios apretados. Sus ojos ya no buscaban documentos, buscaban venganza. La Plaza Mayor de Toledo se había convertido en un escenario de historia. Campesinos, mercaderes, soldados, clérigos y nobles de toda Castilla se habían reunido, no por obligación, sino por rumor, por asombro, por ese anhelo humano de presenciar algo que se siente más grande que uno mismo. Una plataforma de madera había sido erigida frente al antiguo edificio del Consejo, y sobre ella, un trono vacío, no el trono oficial del reino, sino uno simbólico, hecho con madera tallada y adornado con lirios blancos, la flor que Isabel de Navarra usaba en el cabello, según las leyendas. Gael esperaba detrás del telón improvisado, vestido con una túnica sencilla de color marfil, sin corona, sin espada, sin cetro. No había trompetas, ni himnos, ni títulos pomposos, solo el murmullo del pueblo, un murmullo que no sabía si lo esperaba como rey o como impostor. Leonora estaba a su lado. Su mano rozaba la de él en silencio, como recordándole que no estaba solo. Sus ojos estaban firmes, embora hubiese en él esa memoria de tudo o que sangró para llegar allí. La ceremonia estaba programada como una proclamación moral, no política. El Consejo había decidido que, mientras no hubiera sucesión directa de sangre, el pueblo podría reconocer la legitimidad de Gael, pero la corona, como símbolo, aún dependería de la aprobación del clero y la nobleza. Era un juego de poder, pero lo suficiente para encender la esperanza. Cuando el heraldo llamó su nombre, Gael subió los escalones con paso lento. El silencio se hizo absoluto. Un sacerdote lo esperaba con un pergamino y una estola. Le ofreció la bendición y le pidió que se sentara en el trono para recibir el aplauso del pueblo. Pero Gael no se sentó. Se mantuvo de pie, frente a todos, y elevó la voz no como rey, sino como hombre. No he venido a reclamar poder, ni venganza, ni gloria, dijo con firmeza. He venido a devolverle a mi madre el nombre que le fue arrebatado, a limpiar la memoria de quienes amaron sin permiso, y a decirles a ustedes que nadie nace ilegítimo por el lugar en que fue sembrado, sino por las mentiras que se imponen desde el miedo. Un murmullo emocionado recorrió la multitud. Entonces, en un gesto inesperado, Gael se arrodilló, no ante el trono, sino ante el pueblo. Yo no deseo ser rey, solo quiero caminar libre, con el nombre que me pertenece, y amar a la mujer que me eligió cuando yo no era nadie. Los aplausos comenzaron como un susurro, y estallaron como lluvia de verano. Leonora bajó del estrado y corrió hacia él. Gael la recibió con los brazos abiertos, y allí, frente a todos, se fundieron en un abrazo largo, verdadero, como el final de una guerra silenciosa. El sacerdote, conmovido, cerró el pergamino. Entonces, que el pueblo decida cómo quiere recordarte, murmuró. Y así, sin corona, sin espada, sin castillo. Gael fue llamado por muchos como el rey del pueblo, el heredero del corazón, el hijo de la rosa blanca. Y don Rodrigo, escondido entre los callejones de piedra, supo que, aun habiendo evitado la coronación formal, había perdido, porque el pueblo ya había elegido. La lluvia no pedía permiso. Caía con suavidad constante sobre los tejados de piedra, los campos reverdecidos y las ruinas olvidadas del norte de Navarra. Cada gota parecía purificar el pasado, como si el cielo se empeñara en borrar el dolor antiguo con agua nueva. En lo alto de una colina cubierta de lirios silvestres, frente a la capilla derruida de San Ciriaco, se alzaban dos figuras solitarias. No había invitados, no había nobleza, ni testigos oficiales, ni coro de iglesia, solo el eco de los años y el murmullo de la lluvia. Gael e Isabel habían elegido ese lugar no por su belleza, sino por su historia. Según los últimos relatos del fraile Esteban, allí había estado el santuario donde Isabel de Navarra se refugió antes de ser silenciada por la corte. Allí escribió su última carta.
Allí lloró el nombre de su hijo en secreto. Y ahora, era el mismo sitio donde el hijo prohibido alzaba la frente, para unir su vida a la mujer que lo amó cuando aún no sabía quién era. Gael vestía una camisa sencilla, sin bordados, abierta en el cuello. Su cabello, empapado, caía sobre la frente. En sus ojos no había miedo, solo certeza. Leonora llevaba un vestido de lino crudo, atado a la cintura con una cinta roja. En su cabello, una flor de lirio blanco. No llevaba velo, no llevaba corona, pero caminaba hacia él como quien regresa a casa. No hubo sacerdote, no hubo anillos, solo la palabra viva. Leonora tomó las manos de Gael y habló sin temblor. No tengo dote ni apellido que ofrecerte, pero tengo mi voz, y en ella, te prometo que donde tú vayas, yo iré. No para seguirte, sino para caminar a tu lado. Gael, con la voz apenas audible por la lluvia, respondió: No tengo castillo ni tierra que darte, pero tengo este nombre que fue negado, y si tú lo llevas conmigo, entonces sabré que no lo arrebataron en vano. Se miraron en silencio. No hicieron promesas eternas, ni juramentos de realeza, solo un acto de fe entre dos almas que desafiaron el destino y se eligieron. El cielo tronó suavemente en la distancia, como un aplauso sagrado, y cuando se abrazaron bajo la lluvia, la colina entera pareció inclinarse ante ellos, no como súbditos, sino como testigos, testigos de un amor que había cruzado linajes, exilio, mentira y renuncia, y que ahora, por fin, era libre. Muchos años después, cuando los libros oficiales habían olvidado sus nombres y las crónicas del reino ya no hablaban de bastardos ni de linajes ocultos, una niña de mirada vivaz encontró, entre los arbustos de una vieja finca, una caja enterrada bajo una piedra musgosa. Era pequeña, de madera clara, con una flor tallada en la tapa, un lirio blanco. Dentro, había un cuaderno de tapas gastadas, un lazo rojo deshecho por el tiempo, y una flor seca, intacta, que parecía haber resistido a todas las estaciones. El cuaderno tenía un nombre escrito con tinta desvaída: para quien herede mi sangre, para quien se atreva a amar sin permiso. Era la letra de Leonora. El jardín donde aquella niña halló el tesoro no era un jardín cualquiera. Según los más viejos del pueblo, ese invernadero había sido reconstruido piedra por una pareja que nunca pidió nada y lo dio todo. Vivieron allí en silencio. Sembraron flores. Criaron niños sin apellido. No buscaban reyes, ni justicia, ni gloria. Solo paz. Gael se volvió jardinero de los que enseñan a oír la tierra. Callado, sereno, con la mirada siempre hacia el horizonte. Dicen que cada año, en el aniversario de su madre, subía a la colina con un lirio blanco en la mano. Nadie lo seguía. Nadie lo detenía. Leonora, por su parte, escribía. No cartas para enviar, sino memorias que dejaba ocultas en rincones del jardín, a veces para su madre, a veces para el padre que apenas conoció, a veces para la joven que fue, la que aún no sabía cuánto dolor podía transformar en raíz. Nunca regresaron a la corte. No aceptaron coronas tardías ni medallas de consuelo. Vivieron como quisieron, se amaron como nadie los dejó amar en su juventud. Y un día, simplemente, ya no estuvieron. Solo el jardín quedó, el jardín de los dos, el mismo donde, bajo la lluvia, prometieron una eternidad sin altar. Y aunque la historia no se escribió en libros, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones. Esta es apenas la primera serie del canal, con 7 historias de época que te llevarán por caminos de pasión, coraje y amor verdadero. No te pierdas ninguna,